Seguimos trabajando en Ciencia y Tecnología de octavo grado, página 20, semana 2. Suscríbete para seguir generando más contenido educativo. Robot autónomo. Nico nos dice 1. Las fuerzas se pueden clasificar en dos tipos. Contacto. Implica contacto directo entre dos cuerpos. Ejemplos: fuerza normal, fricción, tensión, entre otras. 2. Largo alcance. Actúan, aunque los cuerpos estén separados por un espacio vacío. Ejemplos: fuerza gravitatoria y fuerza magnética. Vamos al apartado de literal de aplicación de fuerzas, diagramas de cuerpo libre. Entre las fuerzas que percibimos continuamente está el peso, que, si recordamos, surge como resultado de la interacción de los cuerpos con la Tierra. Los diagramas de cuerpo libre, DCL, son de suma importancia porque nos permite identificar las fuerzas que actúan sobre un objeto. En la siguiente actividad analizaremos el peso y otras fuerzas, así como los DCL. Materiales: taza o recipiente similar con asa, 2 cordeles de lana de 10 centímetros. Recipiente de 1 litro de agua, que pueda caber en la taza. Procedimiento: 1. Coloca la taza sobre la mesa e introdúcele la botella llena de agua. 2. Ata un cordel de lana al asa. Tira de ella despacio con el cordel completamente horizontal, paralelo a la mesa, hasta moverla. 3. Repite el numeral anterior, pero ahora inclina el cordel con un ángulo respecto a la horizontal. Procura que la taza siempre se mueva sobre la mesa. 4. Ata el otro cordel al asa. Tira de un cordel de forma vertical y del otro cordel de forma horizontal para conseguir mover la taza y resuelve lo solicitado en tu cuaderno de trabajo. Vamos al cuaderno de trabajo, página 12, literal de aplicación de fuerzas, diagramas de cuerpo libre. Resuelve, literal A: ¿en qué situación fue más fácil mover la taza, en la primera o en la segunda? Literal B: en la tercera situación, ¿qué pasa si aplicas demasiada fuerza en el hilo vertical? Literal C: en cuanto a la facilidad para deslizar la taza, ¿qué percibiste en la segunda y en la tercera situación? Veamos la tabla resumen. Situación: primera, un hilo horizontal. Descripción: acá costó más deslizar la taza. Situación: segunda, un hilo inclinado. Descripción: fue más sencillo mover la taza. Situación: tercera, 2 hilos, uno horizontal y uno vertical. Descripción: la taza podía levantarse si aplicábamos demasiada fuerza. En la segunda y en la tercera fue casi igual de fácil mover. 6. Completa la tabla escribiendo el nombre del objeto que está realizando la fuerza. Volvamos al libro de texto, página 21-5. Lee la infografía sobre tipos de fuerza y diagramas de cuerpo libre, abreviado DCL. Fuerza normal vector Fn es ejercida sobre un objeto por cualquier superficie con la cual esté en contacto. Siempre actúa en dirección perpendicular a la superficie. En la imagen podemos ver el respectivo vector normal en fuerza de fricción vector FF es ejercida sobre un objeto por una superficie. Actúa paralela a la superficie, en la dirección opuesta al deslizamiento. En la imagen podemos ver el respectivo vector de fricción F. Fuerza de tensión vector FT es una fuerza de alar ejercida por una cuerda o por un cordel tenso sobre un objeto al cual se ata. En la imagen podemos ver el respectivo vector de tensión T. Fuerza gravitatoria vector FG es una fuerza de atracción que la Tierra ejerce sobre un objeto. En la imagen podemos ver el respectivo vector de gravitación G. Un diagrama de cuerpo libre o DCL es una representación gráfica simplificada de un objeto o sistema como una partícula, un punto, en el que se muestran todas las fuerzas, como vectores, que actúan sobre él, debidas a otros cuerpos o sistemas a su alrededor. En la imagen de la par se tiene un objeto con un peso, que está ejerciendo fricción con un plano inclinado, y se puede observar el vector normal. Y contiguo se tiene el DCL, sobre el plano cartesiano. Se puede ver la fuerza normal vector Fn, la fuerza de fricción vector FF, y la fuerza gravitatoria vector Fg, y tanto el vector fuerza gravitatoria en X como en Y. Numeral 6. Analiza las definiciones de las diferentes fuerzas, según sea el tipo de fuerza, identifica con quienes están interactuando y completa la tabla. Podemos volver a leer la infografía para poder analizar bien cada situación y contestar de forma correcta. Puede pausar el video para leer con calma.
Numeral 7. Observa el DCL de la imagen de abajo, un bloque sobre una superficie que es alado por una cuerda. Literal D. Tomando como ejemplo el DCL de la infografía, etiqueta las fuerzas en el bloque mostrado a la derecha. Literal E. Elabora un DCL para cada situación experimentada con la taza alándola con una cuerda en los numerales 2, 3 y 4. Vamos al cuaderno de trabajo página 12, seguimos con el numeral 6. Completa la tabla escribiendo el nombre del objeto que está realizando la fuerza normal, sobre Carlos sentado, la silla ejerce una fuerza perpendicular hacia él, fuerza de fricción, sobre Luis deslizándose, el tobogán ejerce una fuerza paralela a él, en dirección contraria al movimiento fuerza de tensión, sobre Irene colgada, la cuerda ejerce una fuerza en dirección contraria al tirón que ella le da. Peso, sobre la bola, Irene y la silla, la Tierra ejerce una fuerza de atracción para el literal del DCL o diagrama de cuerpo libre. Colocamos cada vector fuerza donde corresponde, fuerza normal vector Fn, es ejercida por el bloque sobre la superficie en contacto. Siempre actúa en dirección perpendicular a la superficie. En la imagen podemos ver el respectivo vector normal N fuerza de fricción del bloque vector F, es ejercida sobre el bloque por la superficie. Actúa paralela a la superficie, en la dirección opuesta al deslizamiento. En la imagen podemos ver el respectivo vector de fricción F fuerza de tensión del bloque vector Ft, es la fuerza de alar ejercida por la cuerda. En la imagen podemos ver el respectivo vector de tensión T fuerza gravitatoria del bloque vector Fg, es una fuerza de atracción que la Tierra ejerce sobre el bloque. En la imagen podemos ver el respectivo vector de gravitación G para el literal E, diagrama de cuerpo libre de la taza alada en 2, 3 y 4. Para el caso 2, está fácil ubicar cada vector en el plano cartesiano, primero se coloca el vector de fuerza gravitatoria, vector normal, vector de tensión de la cuerda y vector de fricción. Y corresponden exactamente con los ejes del plano. Para el caso 3, se coloca el vector de fuerza gravitatoria, vector normal, vector de tensión de la cuerda con el respectivo ángulo y vector de fricción para el caso 4. Se coloca el vector de fuerza gravitatoria, vector normal, vector de tensión de la cuerda verde y vector de fricción y vemos el vector de tensión de la cuerda azul que va paralelo al eje Y. Volvamos al libro de texto, página 22 comunicación. Ahora podemos efectuar sumas o restas con cantidades vectoriales, además de identificarlos en los diagramas de cuerpo libre para verificar las fuerzas que se le aplica a un objeto. En ello se analiza al cuerpo en específico, por lo que debemos decidir a qué cuerpo nos estamos refiriendo. Solo importan las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, y no debemos confundirlas con las fuerzas que éste ejerce sobre otro. Literal E, ¿cuál es el DCL correcto? Ahora que ya aprendimos a hacer DCL, vamos a ponernos a prueba con la siguiente actividad. Procedimiento, numeral 1. Observa los diagramas de cuerpo libre dibujados en tu cuaderno de trabajo. Numeral 2. Identifica cuál le corresponde a cada situación. Toma en cuenta que solo hay una respuesta correcta para cada uno. Pelota en tipo parabólico. Satélite espacial alrededor de la Tierra. Roca atada a una cuerda en movimiento circular. Carrito conectado a un resorte. Caja siendo movida por dos niños. Caja deslizándose en un plano inclinado. Considerar que si hay fricción. Vamos al cuaderno de trabajo página 12 comunicación literal E. ¿Cuál es el DCL correcto? Analiza todos los DCL e identifica a cuál ejemplo de los mostrados en el libro de texto representa. Recuerda que debes ubicarte en el cuerpo e identificar con qué otros cuerpos interactúan y cómo. Satélite espacial alrededor de la Tierra. Caja deslizándose. Roca atada a una cuerda. Carrito conectado a un resorte. Pelota en tiro parabólico. Caja siendo movida por dos niños. Volvamos al libro de texto y leemos la conclusión. Hemos aprendido que las proyecciones del vector sobre el eje X y el eje Y son sus componentes rectangulares en cada eje, respectivamente, y que el ángulo medido con respecto a la horizontal es la dirección del vector. Vimos que un vector en el plano bidimensional eje X y Y tiene dos componentes que también son vectores. Si se agrega la tercera dimensión, eje Z, el vector tendrá una tercera componente vectorial. Para sumar dos vectores debemos considerar tanto su magnitud como su dirección. Vector de D es igual a la suma del vector A, más el vector B. Dos métodos gráficos equivalentes para sumar vectores son el método del polígono y el del paralelogramo. La componente en X del vector D es igual a la suma de las componentes en X del vector A más el vector B.
La componente en y del vector d es igual a la suma de las componentes en y del vector a más el vector b. La fuerza es un vector F igual a componente en x de F más componente en y de F, analizar mediante un diagrama de cuerpo libre los vectores de las fuerzas ejercidas. Vamos al link, aplicación de PHET, para experimentar la aplicación de fuerzas. Hemos finalizado la semana 2, suscríbete para más contenido educativo.